Muy buenas, bienvenidos una semana más al podcast de Cuaderno de Entrenamiento. Bien, hoy os voy a hablar un poco acerca de cuál es a día de hoy mi rutina favorita. Esto ha ido cambiando con el paso del tiempo, o sea, tengo que decir que no siempre ha sido así, pero es verdad que a día de hoy si tengo que recomendar una rutina para una persona que intente ganar masa muscular a lo largo del tiempo, lo más probable es que sea un esquema muy parecido a este. Así que, sin más dilación, como siempre, comenzamos. Antes de nada, os recuerdo que me encontráis en mi web ivyamazares.com. Ahí os echo una mano con el entrenamiento para ganar músculo, perder grasa u obtener una recomposición corporal. Y si queréis recibir un contenido adicional a este, ya sabéis que lo tenéis en lifters.es. Y lo dicho, esta pregunta es una de las que normalmente me llega y me dicen: oye Iván, si tuvieras que recomendar una rutina para ganar masa muscular, ¿cuál sería? O por ejemplo, para perder grasa. A ver, yo en esto no hago mucha distinción porque sabemos que la rutina en sí es muy importante, pero tampoco varía mucho de un proceso de volumen a un proceso de definición. Yo, por ejemplo, puedo estar haciendo volumen con una push-pull legs y puedo estar haciendo la definición con la misma rutina sin ningún tipo de problema. Lo mismo con una torso-pierna, lo mismo si hago un esquema más tipo full body, más tipo wader, frecuencia 1, lo que sea. ¿Cuál es a día de hoy la rutina que más me gusta o que más suelo recomendar? Bueno, pues normalmente suele ser un esquema push-pull-legs. A muchos os sonará, muchos es lo que estáis haciendo a día de hoy, tampoco es nada nuevo, es algo que lleva existiendo un montón de años y es algo que funciona tremendamente bien. ¿Cuál es el problema que le veo? Pues que normalmente la mayoría se ata a un esquema de 7 días en los cuales tiene que o piensa que tiene que hacer todo el trabajo. Y normalmente, si somos un poco más flexibles y decimos, bueno, pues mira, la semana tiene 7 días, pero yo lo que voy a hacer es acomodarme a un esquema un poco más amplio y voy a terminar mis entrenamientos, o sea, mis ciclos de entrenamiento, en lugar de en 7 días, voy a terminarlos en 10. Entonces, empiezo un lunes y quizás termine el martes o el miércoles y puedo seguir a partir de ahí con el siguiente ciclo de entrenamiento. Esto es mucho más flexible y bajo mi punto de vista es mucho más cómodo que no atarnos mentalmente y decir, bueno, pues tengo que entrenar 6 días a la semana para completar cada ciclo de entrenamiento. Yo actualmente es como lo hago, es un esquema, como digo, que me funciona muy bien, una rutina en la cual puedes enfocarte en grupos musculares muy concretos cada día y a partir de ahí queda bastante tiempo de descanso para recuperarse entre sesiones. Por lo tanto, normalmente cuando una persona busque ganar masa muscular y no sepa por dónde ir, un esquema de este tipo le suele funcionar muy bien. Luego es verdad también, por otra parte, que personas que están empezando, que son muy principiantes, un esquema de cuerpo completo con ejercicios básicos en los cuales se vayan aprendiendo los patrones de sentadilla, peso muerto, press de banca, dominadas, todo esto, pues funciona también muy bien. Tenemos que pensar que venimos de no hacer absolutamente nada a hacer algo. O sea, lo mínimo que hagamos, ese levantamiento de pesas, ese pequeño estímulo, va a ser más que suficiente para ir poco a poco aumentando la carga, ir poco a poco haciendo una sobrecarga progresiva y por lo tanto ese esquema full body de 3 o 4 días a la semana va a funcionar maravillosamente. Igual que si por ejemplo escogemos una torso-pierna, también funciona muy bien y es algo que yo hice durante mucho tiempo cuando empecé. También es verdad que yo he pasado por muchos esquemas diferentes. Os he contado en más de una ocasión que yo, por ejemplo, tuve la época en la cual entrenaba con muy poquito volumen, también la época en la cual entrenaba con muy poquitos ejercicios, luego con menos frecuencia, luego con más. En definitiva, he ido probando diferentes cosas para ver qué es lo que mejor me viene y qué es lo que peor. A día de hoy, ¿cómo lo hago? Bueno, pues mi esquema es muy flexible y normalmente es un esquema muy adaptado a la push-pull legs. Y digo muy adaptado porque si vais a internet y ponéis rutina push-pull legs, os vais a encontrar con diferentes esquemas. O sea, no quiere decir que sea una rutina de copia-pega, una rutina similar para todo el mundo, sino que se puede adaptar tanto a cada individuo que podemos elegir un montón los ejercicios, podemos cambiar la frecuencia, podemos cambiar los volúmenes, podemos hacer un montón de cosas diferentes, incluso añadir diferentes técnicas de alta intensidad sin que ello merme, por así decirlo, las ganancias que podemos obtener, ya que nos vamos a recuperar bien. Entonces, es un esquema que se puede adaptar un montón. ¿Que podemos entrenar 4 días a la semana? Bueno, pues lo podemos adaptar. ¿Que podemos entrenar 5? Lo podemos adaptar también. ¿Que somos más flexibles y que, por ejemplo, decimos, bueno, pues mi esquema mental en lugar de 7 días son 10 días? Bueno, pues se puede adaptar de muchas formas diferentes. Y de hecho, a día de hoy, algo que también se está popularizando bastante es el hecho de incluir, por ejemplo, una push-pull legs mezclada con otras variantes como pueden ser un día de push, un día de empuje y otro día de densidad.
O sea, serían 5 días de entrenamiento en lugar de 6 y la pierna la entrenaríamos por completo en un solo día. Es otra forma de hacerlo y actualmente veréis también a muchas personas que lo hacen así. Tienen su día de empuje, tienen su día de tracciones, tienen su día de pierna y a partir de ahí, en lugar de repetir el ciclo, aunque sean 3 entrenamientos diferentes, pues lo que hacen es variar un poco ese esquema inicial de la push-pull legs e incluyen de nuevo un día de empujes y un día de densidad. ¿Qué significa ese día de densidad? Para los que estéis un poco más perdidos, bueno, pues significa que vamos a trabajar principalmente con el peso muerto, vamos a trabajar también toda la cadena posterior y vamos a trabajar sobre todo espalda, espalda con jalones, espalda con remos. Entonces es un día en el cual hay un montón de volumen, hay un montón de ejercicios. No es algo que me guste demasiado porque a mí me sigue gustando más el esquema de push-pull legs de 6 entrenamientos, aunque lo podemos ampliar incluso un poco más, pero me sigue gustando mucho más ese esquema que no, por ejemplo, este en el cual son 5 entrenamientos y hay uno en el cual metemos, quizás bajo mi punto de vista, demasiado volumen y se puede alargar la sesión. Así que, como veis, lo podemos adaptar de muchas formas diferentes. Podemos cambiar los ejercicios, podemos cambiar los volúmenes, podemos cambiar las frecuencias. Incluso, por ejemplo, podemos entrenar frecuencia 3 cierto grupo muscular, podemos entrenar frecuencia 1 algún otro. Podemos mezclarlo con otros esquemas diferentes. No quiere decir que siempre tenga que ser push-pull legs. O sea, puede ser empuje, tirón, pierna, luego descanso, puede ser empuje, luego densidad, o podemos variarlo. Podemos hacer solamente un día de empuje y, ¿por qué no?, luego meter un día recordatorio de tracciones y un día recordatorio de pierna. También cabría esa posibilidad. En definitiva, que si estáis buscando un esquema, sobre todo orientado en la hipertrofia, yo sin duda a día de hoy es lo que suelo recomendar, pero porque tiene una gran posibilidad de adaptación a cualquier persona. Es verdad que una torso-pierna también se puede adaptar, una full body también, pero normalmente son esquemas algo más rígidos y algo que sí que es verdad que notan muchas personas es que, por ejemplo, si vamos a entrenar con una full body, bueno, pues tenemos un ejercicio para pierna o 2 ejercicios para pierna, luego tenemos un ejercicio de empujes, luego tenemos otro de tracciones y normalmente no cogemos esa conexión mente-músculo tan importante a la hora de ganar masa muscular, a la hora de entrenar y sentir bien la zona que estamos trabajando. En cambio, en uno de estos esquemas, normalmente como vamos a hacer empujes y luego metemos ciertos ejercicios accesorios, por ejemplo, con los empujes metemos que si tríceps y que si hombro. Luego con la espalda también podemos meter hombro posterior y podemos meter bíceps. Luego con la pierna, bueno, pues ahí podemos incluir algún ejercicio accesorio para gemelo. En definitiva, que son varios entrenamientos que además no son muy largos porque los podemos hacer en cuestión de 1 hora, hora y poco. Y lo mejor de todo es que nos permite muchísima flexibilidad a lo largo de la semana, porque no hace falta que cumplamos con el esquema de entrenamiento sí o sí cada 7 días. Y bueno, para las personas que estéis con otro esquema diferente y que os está funcionando súper bien y que lleváis, no sé, unos cuantos meses con él ya, no hace falta que cambiéis a este porque estoy diciendo esto ahora. De hecho, con las personas a las que trabajo, normalmente pocas veces pauto una push-pull legs porque quizás suelen ser personas muy ocupadas, personas que tienen otras cosas que hacer en el día a día y un esquema igual de 4 días adaptado a la semana les viene mejor, o uno de 5 días, o incluso a veces uno de 3, ¿por qué no? La cuestión es adaptar el entrenamiento a lo que estamos buscando, al tiempo disponible que tenemos y a nuestras preferencias personales, y a partir de ahí simplemente disfrutar poco a poco e ir progresando. Así que bueno, como digo, no quiere decir que sea el esquema definitivo para nada, o sea, tenemos multitud de opciones diferentes y simplemente es cuestión de que elijáis o adaptéis aquella que mejor os conviene. Nada más, hasta aquí el episodio de esta semana de Cuaderno de Entrenamiento. Espero como siempre que os haya gustado y que lo podéis aplicar a vuestro día a día. Nos escuchamos de nuevo por aquí en 7 días. ¡Chao!